Aunque puede ser. Alguien lo puede grabar. Podría importar si es el colegio donde estudiaba. Bueno, si es un colegio de esos de bar. Alguien lo puede grabar y subirlo. Claro. ¿Alguien lo puede grabar? Colegio y profesores todos contra todos, ¿no? ¿Ya? Sí. Porque las citas recurrentes. ¿Qué la qué? Ya, lo van a entender ahorita, ¿ya? Tiene fiebre, malestar general, disuria, o sea que es dolor abdominal, y polaquiuria, que significa que orina bastante y poquito. O sea, bastantes veces, ha aumentado la frecuencia, pero ha disminuido José, espérate un ratito, ¿Cómo espérate se llama para eso? escribir. polaquiuria. Sí. José, espérate. Polaquiuria. Oye, no tengo lapicero, es el colmo. No, todavía. Y eso significa que orina poco, pero Pero un orina montón. varias veces. Pero poquito. O sea, poquito, pero acá. ¿Pero por qué? ¿A qué se ve eso? ¿A que Espera, el ritmo de Y micción eso se da no siempre tiene que ver también con pese a la falta de... crisis. No, espérate, yo te lo explico así a la volada y preguntas al final lo que no te haya quedado claro. Dice 3 días de evolución, o sea, 3 días tiene esto, ¿ya? Pero calma con analgésicos urinarios. O sea, como analgésico y le pasa. Dice, 2 días después se agrega dolor intenso en la región lumbar, que se irradia hacia la ingle. Motivo por el cual acude a consulta. Funciones biológicas, apetito disminuido. Ahora, examen físico, presión 120-70 normal, pulso 82 normal, frecuencia respiratoria 18 normal, pero temperatura 38. Lo único anormal es la temperatura, o sea, tiene fiebre. Mal estado general regular de nutrición. Al examen físico, el abdomen tiene solo dolorabilidad en el flanco derecho, eso es PPL, ¿ya? ¿Qué quieres? O no, más adelante dice, bueno, tiene un dolor aquí. La señora te dice, tengo dolor acá. Tú le tocas y hay dolor. Pero además le haces el puño percusión, o sea, golpeas un poquito y hay mucho más dolor. Y eso se llama puño percusión lumbar positivo. ¿Ya? Entonces tiene puño percusión lumbar positivo del lado derecho. Eso te da positivo aquí. Espera, lado derecho. En los exámenes de orina, tiene un examen de orina turbia, no transparente, no se ve. Y presencia de piocitos, o sea, en el microscopio ves pus, ¿ya? A pesar del tratamiento médico, la enferma continuó padeciendo dolor lumbar. O sea, le diste tratamiento antibiótico porque tú pensabas eso, pinta como una ITU, una infección del tracto urinario. Le das antibiótico y debe pasar. Pero le das el tratamiento y sigue, ¿ya? Con el mismo dolor. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces se realiza estudio radiográfico contrastado, pues es un urograma, ¿ya? Eso, le pones un tinte por eso, por la sangre para que lo elimine, y cuando lo está eliminando por toda la vía urinaria le tomas una foto y eso sale, pues, pintará. Y ahí se ve un cálculo en el uréter derecho, ¿ya? O sea, un cálculo tenía, por eso es el dolor irradiado, ya, bueno, del otro lado, el dolor irradiado del lado derecho es por el cálculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el uréter está en esa posición, el uréter va en ese sentido, desde Pelvis. el retroperitoneo hacia la ingle, entonces por eso es que el dolor se irradia en ese sentido, ¿ya? Entonces se observa cálculo del uréter derecho y además se observa agenesia del riñón y vías urinarias izquierdas, o sea, solo tiene un ¿En qué riñón. porción del uréter está el Debe estar en el segundo estrechamiento, que es lo más frecuente. O sea, en el urétero vesical. Claro, en el uretero vesical. Ese es el más estrecho. Ahí debe estar. Uretero vesical. No, el uretero vesical Es el más estrecho. Ese es el segundo, es el tercero. Es que ahí se da más frecuente. Ya, en el tercero. Ya. Ah, ya. Claro. Ah, ese es el En estrechamiento. el segundo es el más común Esa que es se la ve en la unión, radiografía, ¿no? por eso La este supongo no se ha visto en la radiografía. Claro. De las bases. Ya. Entonces en el tercero, ¿ya? Porque el tercero es el más estrecho. Ajá. Porque el segundo es el más común. Ah, no, es el más común para poder ver la radiografía, porque si está en el tercero no lo puedes ver. Como está la vejiga y toda la pelvis ahí no sale. ¿Y entonces Ya, en bueno. cuál es? Y tiene... tercero? No, del tercero, está bien. O sea, seguramente ahí está, no dice acá dónde estará, pero suponemos que lo más común es que esté ahí. Pero no tiene el otro riñón, o sea, lo importante acá es que no tiene el otro riñón. A ver, no tenía desde el comienzo el otro riñón. No era tenía conveniencia, nunca. conveniencia. Ha nacido sin riñón, tiene 36 años, pero ¿Y recién que se da nadie cuenta se que da no tiene cuenta? riñón. No. Es que normalmente es asintomático, excepto cuando se realiza ejercicio. Claro, no, es que no tiene riñón y el otro riñón puede cumplir, puede Se hipertrofia. volver a- Igual que no se Claro. da. O sea, Es no, normal, o sea, es es que normal. nadie se da cuenta porque nadie le ha examinado a buscar el otro Claro. riñón. Recién ahora, como no pasa el dolor, te das cuenta. Uy, no hay. No hay riñón, claro, entonces, ¿por qué era el problema? Entonces, la explicación es la siguiente, es bien sencilla. Es una hito a repetición. Las hito a repetición producen cálculos. Es Cuando- una hito a repetición. Una hito a repetición es una infección del tracto urinario a repetición. En las mujeres la infección del tracto urinario es muy común porque la uretra solo mide 7 centímetros, entonces la contaminación ascendente es muy frecuente. Es además más rápido, Ah, más la fácil, uretra. pues, ¿no? Que entre por la uretra. Por ejemplo, ustedes cada vez que tengan un paciente hito varón, siempre es algo secundario por si acaso. No es, o sea, busquen algo más. Porque para que entre por 20 centímetros de la uretra, no, o sea, algo tiene que pasar. En cambio, en las mujeres es recta la uretra. Y solo son 7 centímetros. Entonces, las hitos a repetición producen. Entonces, ¿cuáles son los factores para hito? La actividad sexual excesiva, usar ropa ¿cómo se llama? Sintética y Limpiarse mal. bueno, y una mala higiene. Limpiarse mal también.
Esos tres condicionan un medio contaminado para la uretra, ¿ya? Entonces hay contaminación lo más frecuente por E. coli, ¿ya? Por Escherichia coli. Escherichia coli asciende y produce una infección de la uretra y de la vejiga, entonces se llama una cistitis. Pero que el Escherichia coli normalmente No, el Escherichia coli está ¿No puede ser otra en el bacteria? intestino. No, lo más frecuente es ese, puede ser otro. Pero por eso digo, cuando esa repetición ya no es el Escherichia coli, sino es el Proteus, ¿ya? El Proteus. ¿Y por qué no el Escherichia? Porque el Escherichia coli sí te da, pero te da fiebre y supuestamente el tratamiento lo mata, o Proteus. Proteus. O te vuelves portador, pero el Escherichia coli no tiene la capacidad de sedimentar los depósitos de calcio. O sea que no de forma calcio. cálculos. Entonces no forma cálculos. En cambio el Proteus sí. El Proteus casi O sea, no da tú molestia. descartas el Escherichia porque simplemente no podría Claro. formar el cálculo. El No, que- además como tiene un porque cálculo- sí, ¿Qué además mencionaste porque de la es- cistitis? La cistitis es la infección, es la I baja. Ya, eso es por la cistitis. Escherichia coli. Pero, o sea, esa puede ser la primera. Pero si esa repetición, lo más común es que haya sido por Proteus. ¿ya? Además, por el tratamiento que no reacciona, ¿no? Porque el Además, tratamiento que le das claro. por Escherichia coli. Pero entonces tú estás diciendo que ha tenido Escherichia y además Proteus o que simplemente ha sido solo Proteus. No, puede haber tenido los dos. Pero que el que predomina ahora es Proteus. Puede iniciarse por Escherichia. Pero Y la Claro, puede haberse iniciado también por ¿Cuáles son Proteus, las ¿eh? complicaciones de la cistitis? La cistitis solo da eso, disuria, Arde. un tenesmo vesical, necesitas urgencia para ir al baño, pero nada más. ¿Pero por qué orina varias veces y orina poco? Porque ha irritado la mucosa. Entonces, al irritar la mucosa, ¿te acuerdas del núcleo de... ¿Cómo se llaman Uy, ¿cómo se llama el núcleo que controla la orina? No hay núcleo. Se Núcleo supone que el prefrontal. centro de la micción. Hay un núcleo prefrontal, que es de la porción motora. Ah, ¿te refieres a la vía del nervio? Es Parece que está el pensando. No es los Hamilton, nervios ¿no? esplénicos, esplénicos, Va. Es el núcleo, no es Hamilton, el nombre es como Hamilton. Hals. Sí, sí. Hamilton. Es que es algo parecido a Hamilton, no es Hamilton. Sigue Hals, traído. Palmer. También. Palmer. Y es lo de... Palmer. Ven. Trae. Bueno, ya, pero ahorita me acuerdo. El núcleo prefrontal detecta una presión. Supongamos que la presión es 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la vejiga está en 300 centímetros cúbicos, genera una presión de 80 milímetros cúbicos y eso hace que se elimine la orina. Sí, pero ¿Ya? es un reflejo espinal a nivel del L2L3. Espera, el reflejo sí es espinal, pero el control, o sea, a ti te puede dar la gana de orinar y no por eso te orinas. Sí, pero porque tú controlas por una Exacto, vía. ya. No, pero esa es una vía motora hacia, no la vejiga, sino hacia un esfínter externo. Ah, claro, el esfínter externo, Ya, pues. pues, Ya, por pero eso el nada esfínter más. externo tiene el control, o sea, el autónomo, ¿cómo le avisa al somático? De esa manera, porque el núcleo es... Bueno, ahorita lo Desde la El... De la- Ahí busca núcleo prefrontal, núcleo del control de la orina. Núcleo prefrontal, control de la orina. Ya, Pero yo te estoy diciendo que Entonces, aparte de escucha. la vía espinal, hay la vía sensitiva vagal será para que ascienda. Ah, bueno, que sí. No, pero en realidad no es vagal, es sensitiva. Es que la vía vagal es sensitiva, porque es mixta. Pero... Porque si no, ¿por quién? Porque si no, ¿por quién va a ser? Porque los plexos renales son de carácter autónomo. Y es el vagal el que le Por da eso la ese vida. llega hasta el hipotálamo y el hipotálamo le da el pase al punto este. O sea, por los autonómicos tiene que subir, pues. Y el núcleo lo baja por la vía Y el núcleo ya lo somática baja por la al vía nervio somática. este que es el placno. Al claro y al... ¿Cómo se llama? Al del No. difusor, pues, ¿no? Sí, al esfínter externo. Ya, bueno, ya. Erector de Eckhart. Nervio Erector pudendo. de Eckhart. Pudendo, Ah, esa. pudendo. Entonces ya, mira. Entonces ya, mira, ahora, ¿qué pasa? Si la mucosa se ha irritado, la vejiga está totalmente llena. Desencadena el reflejo con este núcleo, el núcleo decide... O sea, No. obviamente, O sea, más de 300. ¿Eso? Antes, Claro, o sea, ya está en 300, o sea, se ha copado No son o sea, tuyas. está desencadenando el reflejo. ya. Son tuyas. Obviamente el núcleo te pregunta si podemos ir al baño, entonces vas al baño. Y una vez que desencadena el reflejo, el dolor en la uretra por la irritación de la mucosa Genera constricción de la constriñe sí. e inhibe el núcleo otra vez. Entonces te da una sensación de saciedad. Entonces tú piensas que ya son, pero sabes que no se ha quemado por completo. O sea, un chorrito nada más. Entonces, otra vez, supongamos que en presión, ¿cuánto estamos hablando?
Si supuestamente tienes que llegar a 80 milímetros de mercurio para que se produzca el reflejo, solo lo has bajado a 79. Otra vez volvió a subir y otra vez se cae el reflejo. Porque se cerró, pues. Empezaste a orinar un poquito y se cerró. Entonces se quedó otra vez lleno, pero bajó un poquito, pues, ¿no? Claro, porque yo he leído pues que durante la producción de cálculos en la vía del conducto del uréter, el dolor reflejo produce una vasoconstricción general a nivel renal para disminuir la filtración glomerular y la producción de orina. Y lo hace también en el detrusor, ¿ya? Entonces se cierra, se perdió solo un poquito, otra vez ese poquito se llena, otra vez desencadena el reflejo, otra vez orinas un poquito, arde, se cierra y estás así, literalmente por la Curie. Entonces eso no es por la vejiga, sino por la uretra. Es una irritación de la vejiga, ¿ya? Bueno, Pero sí, escúchame, el eso problema es está en la uretra, no en la vejiga. El Aquí problema urea. está en la uretra, ¿Y en la cuándo es vejiga y cistitis? seguirá No subiendo. entiendo. ¿Por qué es Cistitis es cuando es solo inflamación de la mucosa A de ver, la pero José, de tú me has la dicho que vejiga. el que desencadena el dolor es la uretra. No. Porque a la vejiga bueno, no ya, le claro. Entonces el Pero el uretra. problema es que la vejiga a la larga tampoco se va a llenar hasta 300 porque ya está inflamada. Entonces ahora cada vez más, mientras más inflamada esté la vejiga, cada vez necesita llenarse menos. Entonces ahí el problema ¿Por también qué es está la vejiga. inflamada? Por la infección. Cuando esta infección no se controla, esa infección asciende por el uréter. Y en el uréter es que el proteus produce el sedimento y forma el cálculo, ¿ya? Y este cálculo, cuando es por proteus... ¿Sedimento de qué? ¿Qué es proteus? El proteus es la bacteria. O sea, la bacteria produce el cálculo, ¿ya? Entonces sedimenta no predominio de calcio, porque los cálculos de calcio no son infecciosos, sino estruvita. Entonces son cálculos de estruvita, ¿ya? Los cálculos... El protus produce cálculo. O sea, tiene calcio, pero no en tanta concentración como el cálculo de oxalato cálcico. cálculo O sea, hay 4 tipos de cálculos. Los de calcio, los oxalato cálcicos, los de estruvita, los de cistina y los de folatos, que son los de la gota. Por ejemplo. Porque yo había leído uno que era por deficiencia de una proteína. De la Esa es la cistina. cistina. ¿Cuál es el de la gota? Los otros son los folatos, que es la predomina de urea, pues, el cálculo. No, ¿Ya? gota. Entonces en este caso es infeccioso. ¿Estruvito de qué? ¿Ya? Tiene calcio, pero se llama estruvita porque la concentración de calcio no es mucha y sobre todo por la imagen que da cuando lo ves al microscopio. Entonces se llama estruvita. Entonces cálculo de estruvita, tiene cálculo de estruvita. ¿Por qué? Por depósito de todo el sedimento. Y el único cálculo es el proteus. El proteus, sí. ¿Ya? Vale. Entonces el proteus es el que más, pues, ¿no? También lo puede hacer la Escherichia coli, pero más el proteus, ahí es más el proteus. Bueno, el cálculo es más el proteus, ¿ya? Pero, o sea, no se cierren, pues, si su profesor les dice, oye, el otro también puede ser, pues, pero es menos proporción, pues, por eso hay porcentaje, ¿no? El 80% de cálculos de estruvita son hechos por proteus, el otro 20% serán por E. coli, por pseudomonas, ya de qué sé yo. ¿Por tinas? Ya, por Bótalos del tren, atento. Vamos a enojarlos, atento. Eso vayan sus malditos, atento. Escuché. como Huntington. ¿Qué ha dicho? ¿Va a votar? Creo que sí. ¿Qué es eso? Yo dije, Bueno, ya, entonces... dice, a ver, otra vez. Otra vez. Larry. Puedo hacer un grillo. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo es? Mucha Ay, presión. no, Ya, no lo Ya, miré. entonces escucho. Entonces, ya. El cálculo lo que hace es disminuir el pasaje de la orina ya formada. El pasaje de la orina ya formada desde el cáliz hacia la vejiga. Entonces la orina empieza a tener una, digamos, obstrucción, ¿ya? Entonces se habla de un reflujo. No es que la orina vaya hacia el otro lado, sino que como todo esto se llena, es como que se va llenando, se llena, y llega Eso disminuye la filtración por el cálculo, porque el cálculo está obstruyendo. Entonces como ya lo obstruye, se llena todo el uréter y ahora la vejiga... Eso disminuye la filtración glomerular por ambas, ¿no? Una porque aumenta la presión de cápsula de Bowman y dos porque la Claro, respuesta pero refleja ni el flujo tanto. renal. Ni tanto, porque el cáliz, o sea, la presión del cáliz sería solo el túbulo colector, y la cápsula de Bowman sigue filtrando. Pero el la presión reflejo renal renal. sí se da durante El reflejo renal sí se va a dar, disminuyéndolo un poquito, pues. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar eso? Mira, si ya está todo esto de acá y ya llegó hasta la pelvis, hasta el cáliz, es más fácil que ahora la bacteria que estaba allá abajo suba al cáliz y produzca ahora una infección en el cáliz. ¿Qué sería una pielonefritis? Pues, ¿no? Por la pelvis renal, pielonefritis. Y termina en una pielonefritis. O sea, esta mujer, ¿por qué tiene toda esa sintomatología? ¿Es mujer? Porque sí. Pero tú Porque nos engañaste que cuando era lesión
dijeron bueno que... que sí, sí. No, es broma, pero es que ahora me estás confundiendo, por eso digo que cuando era una lesión del lado glomerular era nefritis. Y cuando era lesión del lado de Bowman era No, pero es que en este caso no estás lesionando el Nefrotis. glomérulo. Pues. No, Tú estás pues, bueno por que este eso. es por renal. Pero si tú dices que cuando era del lado de Bowman era nefrotis, Claro. y si está subiendo por pelvis, va a llegar a túbulo y Pero el túbulo cuando llegará a llegue, Bowman. pues, y aún así, Eso es afuera, no es aún afuera. así es una insuficiencia postrenal. O sea, eso que yo te dije solo funcionaba si era intrarrenal. Claro. Esta no es intrarrenal, es postrenal. O sea, en este, la urea y la creatinina van a estar ambas subidas en proporción. No, claro, más allá de eso, me refiero, tú estás diciendo que el próteon puede ascender. Claro, ¿cierto? Y pero causar asciende la nefritis. pelvis. No, claro, una pielonefritis. Pielonefritis, que es diferente. Pielonefritis es distinto de nefrítico, por si acaso. Ah, ya, genial. No, el síndrome nefrítico es una cosa, síndrome nefrótico es otra cosa, pielonefritis es una cosa totalmente distinta. ¿Ya? Ya, listo. Entonces causa una pielonefritis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta mujer tiene todos esos síntomas que no le daría a cualquier otra mujer? Porque solo tiene un riñón. ¿Y qué es la pielonefritis? La infección de la pelvis. Introduce. Solo produce un dolor tremendo y si no lo tratas termina siendo un absceso en el riñón y ese absceso renal se termina por destruir corteza y medio y llevarte una insuficiencia. No hablas de absceso, te refieres a retención de líquido. Un absceso sí, o sea, la bacteria se encapsula y genera un absceso, es un absceso. O sea, la bacteria encapsulada en un tejido donde supuestamente se cubre nuestro sistema inmune, ahí empieza a crecer y crece en una bola. Y ese absceso destruye corteza y médula y sí la llega... proliferación del agente infeccioso. No, solo su cápsula. ¿Su cápsula crece tanto? Claro, es un absceso. ¿Nunca había visto un absceso? No, ¿por qué habría de haber esto? Te iba a pasar el otro sitio. ¿Qué han visto un absceso? Pero en neuro no vieron cuando había epilepsia, abscesos cerebrales. Pero ¿saben qué es un absceso? Claro, o sea, un absceso es una bolita. Como un quiste. ¿Ya? Como un Es tumor. una bolita donde supuestamente adentro está la bacteria. Y adentro ya puede crecer. Pero no significa que esto sea la bacteria, sino esto es su cápsula. nada más. ¿Y qué es pecho? Claro, depende, pues depende de la bacteria, ¿no? Ya, la cosa es que Forma una cápsula y se aísla de su sistema inmune. Eso es un absceso. Y la bacteria es uno de esos mecanismos de evasión. Cuando tú no lo tratas, la bacteria aprovecha el tiempo que no lo has tratado, se encapsula y ahí crece. Adentro ya puede crecer todo lo que quiera. Y eso es un absceso. Y eso sí va creciendo hasta degenerar todo el riñón. ¿Ya? Obviamente eso no hubiera pasado si tuviera el otro riñón porque compensaría la filtración urinaria. Pero como no lo tiene y está bloqueado, es que le presenta los síntomas. Pues ¿qué tiene? O sea, la fiebre, la disuria, la colaquiuria, el malestar y el que no mejore con antibióticos, claro, porque supuestamente cuando tú tienes dos riñones y uno está mal, tú vas tratando ese uno y ese uno se inhibe, pues. Pero el otro compensa la función. Pero en este no tiene otro que compense la función, entonces no puede dejar de trabajar, tiene que seguir filtrando la orina. Entonces está jodido, pues, porque tiene que seguir filtrando, pero a la vez de disminuir la filtración por la infección que hay, por la lesión que hay en el uretra. Y por eso tiene problemas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá? Tienen que entrar y sacar el cálculo. ¿Ya? Entonces pueden hacerle una cirugía abierta o la litotripsia que está de moda, pues, ¿no? No, el absceso lo puede tener, todavía no tiene. Ni siquiera tiene pielonefritis. Ni siquiera tiene pielonefritis, Solo tiene el cálculo. solo tiene el cálculo, pero a eso va a llegar. O sea, por eso les preocupa. O sea, porque un montón de gente tiene cálculo, tiene cálculo, lo operaremos en 8 meses. No, a esta señora tenemos que operarla de una vez. ¿Sí? Porque solo tiene un riñón. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando el antibiótico no funcionó, es la misma. La infección de la vejiga. ¿Sí? Ah, o sea, no, esta infección es ascendente, entonces conforme llega al uréter, o sea, primero tenía solo disuria, eso es típico de infección de uretra y de vejiga, pero luego ella dice que la disuria cede un poco y más es el dolor, significa que ya la infección está en el uréter. Obviamente el cálculo no se forma de la noche a la mañana. La disuria es clásico de vejiga, infección de vejiga, ¿no? Tú has dicho que cuando se inflama la vejiga necesita menor volumen urinario para desencadenar el reflejo de infección, por tanto para orinar, no debería Claro. poliuria. No, ¿por qué va a haber poliuria? Poliuria es orinar Porque más. el riñón está bien, produce sigue pero Están produciendo. equivocando en definición. No, poliuria es orinar más. Por eso. Puedes ir una sola vez al baño, pero más. Y orinas 3 litros. No, me refiero a orinar más frecuentemente. Claro, pero por eso tiene poliuria, No, pues. es Orina cantidad. más veces, pero poquito. Ah. Y tiene disuria, o sea, ese poquito que orina le duele. Eso es disuria. Entonces, disuria, irritación de la mucosa. ¿Ya? Entonces ya, tiene disuria, polaquiuria, luego siempre fiebre, y luego el dolor. Fiebre por la lumbar. infección. Fiebre por la infección. Y luego el dolor lumbar, que es típico también. El PPL, o sea, la puño percusión lumbar, es típico de una infección ya de uréter. Entonces ese uréter o está solo infectado o tiene un cálculo. ¿Ya? Más de una trompa. Entonces la litiasis renal, eso es litiasis renal, ¿ya? La litiasis renal. ¿Ah? Litiasis. El diagnóstico es litiasis. Ah, ¿ya?
litiasis urinaria. O sea, sería cálculos. ¿Ah? Cálculos, Litiasis ¿no? urinaria, Cálculos, eso ¿sí? es el cálculo, ¿no? Es el diagnóstico final de litiasis urinaria, pero no se olviden de poner en su diagnóstico, o sea, litiasis urinaria secundaria a infección en una paciente monorreno. También dice que solo tengo. Claro, porque tienes que decir que tiene solo... Si No, tú no, no no, en pones... el caso, también dice que Sí, porque si tú no ¿El tienes... paciente qué? ¿El Sí, paciente? el paciente monorreno. ¿Por qué monorreno? Porque si tú no pones que tiene un solo riñón, riñón, ¿ya? O sea, es monorreno. Si tú no pones que tiene un solo riñón, no estás cubriendo de verdad todos los diagnósticos. En realidad, el principal diagnóstico acá, y Ramel les va a decir, porque es el mismo caso que el mío, nosotros pusimos solo litiasis urinaria y nos pusieron mal, porque Ramel dijo, ¿cuál es el diagnóstico? Litiasis urinaria. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ¿y tú entonces? No, ¿cuál es el diagnóstico? Pielonefritis, todavía no tiene. Bueno, ya, tendrá hidronefrosis. El diagnóstico que él quería era agenesia renal. Porque claro, eso es lo que han descubierto y es muy importante. O sea, tienen razón, tienen que ponerlo. Entonces pongan ese diagnóstico así larguísimo que les hago, ¿no? Entonces, litiasis urinaria, secundaria infección, en paciente monorreno, ¿ya? Que tiene un solo riñón. Entonces, si tiene un solo riñón, ahí se están cubriendo todo y también su tratamiento está dirigido a una paciente monorreno, ¿eh? O sea, no pueden tratarla como una paciente normal porque esta paciente más rápido llegará a una insuficiencia renal. Entonces hay que quitar... una paciente monorreno? Hay que, por eso digo, en este caso hay que entrar y sacar el cálculo. En otro esperarías, le darías algún... O sea, el tratamiento sería médico, ¿no? Esperar... O sea, en este caso ya no. El tratamiento médico es ese, pues antibióticos hasta que el protus desaparezca y el cálculo se empieza a disolver. Porque no es de calcio, es estrubita. Sí, ese sí se va con antibióticos. Pero en este caso Estrubita es no. infeccioso. En este caso no va a ser... Estrubita es, claro, es un poco de calcio mezclado con... O sea, es el mismo que el extracto cálcico, pero con menos porcentaje de calcio. Y más patógenos. O sea, el protus está ahí, dentro del calcio. ¿El protein está dentro del calcio? Sí. O sea, Por por eso eso no va a haber acceso. Porque para que el acceso se dé en la pielonefritis tendría que ascender todavía recién No, pero apenas. es que el protus en realidad está en todas partes. El protus por el cálculo, el protus produce la ITU, la Mierda de cititis, protus. claro. Y el protus está subiendo por el reflujo de la orina. Así debe ser. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ya, produce eso y lo que ustedes necesitan ahora es quitar el cálculo. ¿Cómo lo pueden hacer? Por cirugía abierta o lo que está de moda ahora es la litotripsia. ¿Qué es eso? Eso es con láser, ¿no? Ajá, lo rompes con láser el Y cálculo. salen así felicitados. Sí. Es como romper o sea, rompen con ecos. O sea, con el sonido, lo ponen como poner el transductor de ecografía, ahí donde tú sabes que está el cálculo y lo destruyen con sonido, ¿no? Con onda sonora. Y se rompe. Como el vidrio, como el vidrio. Sale Yola con ¿Ya? su burbujita. Entonces, ese puede ser uno. La otra es que lo abran por una cirugía abierta, cortarle el uréter y sacarlo todo, pero ya, es que eso ya no se usa ahora. Pues. Ahí empiezas a tomar la foto tu ¿Cuáles son los hechos clínicos? Igual. Te lo mando por WhatsApp. En la disuria, en la polaquiuria, en la fiebre y en el TPL. Ay, qué espera. ¿Se acabó? En el apetito igual, por el Disuria, polacuria, y el PPL, el O sea, diseño percusión lumbar. Con el PPL nos damos cuenta que es a nivel uréter. Claro. Y el PPL no es como ese, por ejemplo. Entonces no es PPL. O sea, el PPL, o sea, tú tienes que diferenciar si el golpe que le estás dando le duele, pero porque es muscular o porque es el riñón. Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Entonces tú haces así y ves que si se contraen los músculos es más muscular. En cambio, cuando es el PPL de verdad, o sea, por el urétero riñón, apenas lo tocas y el movimiento es al revés. O sea, en lugar de hacerse así para contraerse por el dolor muscular, es hacia el otro lado. Porque es como... Salta. Claro, es escaparse. Porque el dolor está visceral, no es muscular. Pero no era que, no sé, Salazar explicó que las señales que iban a dar el dolor por los cálculos eran más porque viajaban, o sea, los receptores que se encontraban fuera del uréter y al final se producía una contracción muscular y eso era lo que producía el dolor. No, el paciente no tiene contracción muscular. Tiene contracción muscular lisa del uréter, pero no muscular. Eso nos engañó Espuerto. O sea, claro, lisa sí tiene, pero no tiene muscular, ¿no? Los percusión, pacientes en el hospital, tú ves un paciente que ahí con litiasis renal, no tiene contraída el psoas para nada, pero si tú le haces, ¡ay! Salta dolor horrible. Entonces es adentro. Es adentro, pues. O sea, la contracción que se produce después de enviar las señales por el simpático y el parasimpático Claro.
llega al músculo liso del Al músculo uretra. liso del uretra, claro, ahí sí. No al La músculo poliacrilia, esquelético. ¿qué indica? La poliacrilia indica infecciones vaginales y de uretra. La ITU. Y uretra, perdón. Que es una ITU baja. Y el O sea, las apetito. ITUs pueden ser solo dos tipos, o baja o alta. Baja cuando es la uretra o la vejiga, o sea, uretritis o cistitis, y alta cuando sea el uréter o el Se riñón, olvidó. o sea, la pielonefritis. El apetito. Por el TNF. ¿Ah? Es que nosotros no hemos sido clase la semana pasada. Factor de El factor de necrosis tumoral alfa aumenta en situaciones de inflamación. Ya. Este es un ITU a repetición, así que es una inflamación crónica, así que el sistema inmune está liberando TNF. El TNF viaja y estimula el núcleo ventromedial del tálamo, y el ventromedial del tálamo estimula la saciedad, entonces te quita el hambre. Es la cagectina. Ah, sí. Y nada más. Está el caso. La inflamación de la vejiga, ¿cómo se llama? Cistitis. Y la de la uretra. Uretritis. Y el de la uretra. Grábalo, En realidad no hay del ureter ya. Inflamación. Ya se conoce todo de arriba, todo del gabinete para arriba se conoce como pielonefritis. Sí, yo no sé cómo hacer chiquito. Cuarto.